Muy buenos días. Somos el equipo 4 y presentaremos el tema de neumonía típica. ¿Qué es? La neumonía es la infección del parénquima pulmonar. Tiene una alta morbilidad y mortalidad y primordialmente se distingue por manifestaciones respiratorias, fiebre y además de hallazgos radiológicos. El origen más frecuente de esta son las bacterias y virus. Ambos son difíciles de diferenciar clínicamente. El comportamiento clínico y causal varía según el grupo de edad y el sitio probable donde se adquirió la infección, que podría ser en la comunidad o en el hospital. El término neumonía típica describe las manifestaciones inusuales de las neumonías. El término ha evolucionado para ser mucho más amplio en su significado. Se describe como la neumonía causada por un grupo de agentes patógenos relativamente comunes, que podrían ser Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella y algunos virus. Durante la inspiración, el aire que inhalamos contiene frecuentemente microbios, pero usualmente nuestro sistema inmunológico es lo suficientemente bueno para protegernos de ellos. Por ejemplo, tenemos técnicas mecánicas como el reflejo tusígeno y la escalera mucociliar, la cual tapiza toda la vía aérea y se encarga de mover hacia el exterior las bacterias que logran entrar. Otro mecanismo de protección es el que nos brindan los macrófagos que se encuentran profundos en nuestros alveolos, los cuales están listos para destruir cualquier patógeno que se encuentre ahí. Sin embargo, en algunas ocasiones, microbios particulares logran colonizar los bronquiolos, y cuando esto sucede, tenemos neumonía. Estos microbios se multiplican e invaden el tejido pulmonar, desencadenando una respuesta inflamatoria, que provoca que los pulmones se llenen rápidamente de células blancas, proteínas, fluidos e incluso glóbulos rojos provenientes de los capilares dañados en el proceso. Y es esta respuesta inflamatoria, y no la proliferación de los microorganismos, el factor que desencadena el síndrome clínico de la neumonía. La liberación de los mediadores de la inflamación, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, ocasionan fiebre. Las quimiosinas como la interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos estimulan la liberación de neutrófilos que son atraídos hacia el pulmón, surgiendo así la leucocitosis periférica y el aumento de las secreciones purulentas. Los mediadores de la inflamación, liberados por macrófagos y neutrófilos recién reclutados, crean una fuga alveolo capilar, la cual se manifiesta en las radiografías por la imagen de un infiltrado y en la exploración por estertores que se perciben en la auscultación. La sobrecarga capilar ocasiona hipoxemia y la fuga alveolo capilar provoca que los eritrocitos logren cruzar la membrana alveolo capilar y como consecuencia haya hemoptisis. Es así como la disminución del volumen y de la distensibilidad pulmonar, gracias a la fuga capilar, sumado a la hipoxemia, la intensificación del impulso respiratorio, el mayor volumen de secreciones y a veces el broncoespasmo por la propia infección, culminan en disnea y, si es grave, los cambios en la mecánica pulmonar que son consecuencia de disminuciones en uno y otro parámetros y la desviación intrapulmonar de sangre podrían ocasionar la muerte del enfermo. Lo importante aquí es recordar que la neumonía atípica no tiene una presentación clínica convencional y esta dependerá del patógeno que la provoque, ya sea Coxiella burnetii, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia psittaci. Primeramente comenzaremos con Mycoplasma pneumoniae. Entre sus generalidades tenemos que esta carece de pared celular. Esto provoca que posea una resistencia a fármacos que actúan contra la pared celular de las bacterias, como son los antibióticos beta-lactámicos. También posee una sensibilidad alta a las variaciones de pH, temperatura, tensión osmótica y a los detergentes. No se puede ver al microscopio óptico y su cultivo requiere de condiciones muy exigentes para desarrollarse. Su frecuencia predomina en niños de 3 a 4 años o menores, y en cuanto a su transmisión, es un patógeno primario de las mucosas. Su transmisión es aérea, pero necesita un contacto próximo y continuado con el agente infeccioso debido a su sensibilidad a variaciones. No tiene variaciones estacionales importantes, pero suele presentarse en ciclos epidémicos cada 3 a 5 años, que se relacionan con épocas de frío. Su periodo de incubación es de 14 días aproximadamente y puede durar hasta 3 semanas. Y en cuanto a la patogenia, todo inicia cuando el patógeno, ya dentro de las vías aéreas,
Se adhiere a las células epiteliales mediante la proteína P1, que corresponde a una adhesina. Después se da la producción de peróxido de hidrógeno y el anión superóxido por parte de la misma bacteria, y esto provoca un daño a las células y a los cilios. A su vez, se estimulan los linfocitos T y, por consiguiente, activa a las células B, provocando una ciliostasis, y este ciclo provoca una tos prolongada. En cuanto a sus síntomas, estos son de aparición gradual en días y también puede haber infecciones extrapulmonares. Por ejemplo, en piel puede haber erupción eritematosa papular o síndrome de Stevens-Johnson. En la sangre, anemia hemolítica asociada a glutaminas frías, que corresponde a cuando los anticuerpos son activos en épocas de frío, o en caso de riñón, glomerulonefritis y otras. En la auscultación se escuchan ligeros subcrepitantes o crepitantes, francus, roncus o sibilantes. En la radiografía se pueden ver un pequeño derrame pleural en 1 de cada 4 a 5 pacientes. En laboratorio se detecta leucocitosis en el 30% de los pacientes y generalmente se hace una PCR de muestras de esputo, generalmente de exudado faríngeo, y se buscan inmunoglobulinas IgG e IgM. También tenemos al patógeno Coxiella burnetii, la famosa fiebre Q. Esta es más propia del ambiente rural, pero también se encuentra en zonas urbanas cuando las personas o animales visitan las zonas rurales y adquieren la infección. Especialmente se da en épocas de invierno y en primavera. Se da por contacto con animales ungulados como ovejas, cabras, vacas, etc. Y este agente puede sobrevivir por largos periodos en el suelo. Los seres humanos se infectan habitualmente por aerosoles o contacto con fluidos o tejidos infectados, como la placenta, líquido amniótico, leche o deposiciones de animales. Ocasionalmente se da por la ingesta, exposición percutánea, transfusión o contacto sexual, e incluso por picaduras y heridas. Posee 2 fases en función de la forma que adopta el lipopolisacárido de la pared bacteriana. La fase 1 se considera la virulenta y la fase 2 la avirulenta. La fisiopatología inicia con la inhalación de los aerosoles. Estos proliferan en el pulmón y después Coxiella es fagocitado por los macrófagos. Coxiella inhibe la unión autófago-soma-lisosoma, madura, crecen otras cepas variantes de la misma bacteria y se liberan hacia el organismo hasta alcanzar el torrente sanguíneo y pueden diseminarse a diferentes órganos, de ahí que su clínica sea tan variada. El cuadro clínico a grandes rasgos es el siguiente. Se da el contacto con la bacteria, pasan 2 a 3 semanas, que es su periodo de incubación, y se da la infección primaria, que se divide en 2. Un 60% son asintomáticos y el 40% son sintomáticos. Puede haber neumonía, meningoencefalitis o hepatitis, así como otros síntomas. La neumonía es la que más se presenta. Este periodo se considera la etapa aguda. Si no se trata, procede a una infección crónica y el órgano más afectado suele ser el corazón, aunque también pueden estar afectadas las arterias, hígado y huesos. Principalmente hay un endocarditis en el 60% de los pacientes y fundamentalmente se hacen pruebas serológicas. Legionela. La bacteria vive en el agua, parasitando amibas. En la mayoría de las personas no es peligrosa si se bebe. Si entra en una instalación con agua caliente, la bacteria se instala y se multiplica. Crea colonias con más facilidad en instalaciones en mal estado. Se expande en pequeñas gotículas que viajan por el aire. Puede producir infección por inhalación, depende de la variedad de la bacteria, la cantidad inhalada y la salud del paciente. Se reproduce dentro de los macrófagos, por su similitud con las amibas. Da 2 tipos de enfermedades: fiebre de Pontiac, que es leve, síndrome febril agudo y dura de 24 a 48 horas, y la enfermedad del legionario, que es neumonía grave con filtraciones pulmonares y puede ser fatal. Esta es la que nos interesa. La enfermedad del legionario es la forma neumónica. Esta tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días o hasta de 16 días. Los síntomas iniciales son fiebre, pérdida de apetito, cefalia, malestar general, letargo, etc. Puede venir desde una tos leve hasta una neumonía con rápido desenlace. Los pacientes inmunodeprimidos que no son tratados pueden llegar a tener una mortalidad del 40 al 80%. Y si esta enfermedad no se trata, generalmente se agrava en la primera semana. Son factores de riesgo para la legionelosis extrahospitalaria o asociada a los viajes el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, las neumopatías, la inmunosupresión, trasplantes,
o enfermedades respiratorias o renales crónicas. Y en cuanto a la patología, funciona igual que la Coxiella burnetii. Se suelen realizar tinciones y se puede hacer un cultivo en agar carbón extracto de levadura. Clamidia pneumoniae. Estos son cocos gram negativos, los cuales son inmóviles y se transmiten de persona a persona a través de aerosoles y gotas. Estas gotas se generan a partir de hablar, de toser y estornudar, por ejemplo, o también puede ser por fomites y se presenta principalmente en niños y jóvenes. Esta puede presentarse de una manera asintomática o producir incluso neumonía, sinusitis, faringitis, laringitis o bronquitis. En cuanto a una prueba diagnóstica, no la hay y su tratamiento es empírico. En Clamidia sitachi, de igual manera, son cocos gram negativos, inmóviles, y su reservorio en este caso son las aves. Se transmiten principalmente por la inhalación de polvos y aerosoles y también por microgotas que proceden de las aves infectadas. Otra vez de contagio que es un poco menos común es el contacto con aves infectadas, por ejemplo en picaduras y contacto boca a pico. La transmisión de persona a persona es muy rara y puede ser asintomática o benigna, que son solo síntomas pseudogripales o incluso provocar neumonía típica. Con respecto a las manifestaciones clínicas, por parte de Mycoplasma pneumoniae, la mayoría de las personas infectadas desarrollan faringitis o traqueobronquitis y hay neumonía en menos del 10% de los infectados. El comienzo es gradual con cefalea, malestar general y fiebre, y un elevado número de individuos presentan tos irritativa. En Clamidia sitachi, la citacosis es una enfermedad sistémica que se presenta en forma brusca con fiebre alta, cefalea, mialgias, faringitis no exudativa y epistaxis. Los síntomas respiratorios son predominantes, siendo lo más habitual la presencia de tos persistente que puede ser productiva o hemotoica. A veces se puede simular una neumonía bacteriana con dolor preurítico, tos productiva y hemoptisis, y signos físicos que incluyen consolidación y roces pleurales. La exploración física presenta fiebre alta, taquipnea y relativa bradicardia. En Clamidia pneumoniae hay fiebres sin escalofríos. La tos es irritativa y junto con la faringitis son los datos más comunes. En algunos casos, la faringitis o laringitis precede 2 o 3 semanas al cuadro de traqueobronquitis o neumonía. En otros casos es característica la coexistencia de neumonía con laringitis. En poblaciones jóvenes adopta un curso autolimitado totalmente indistinguible de neumonía por micoplasma. Y en población de edad más avanzada da lugar a un cuadro más grave. En Coxiella burnetii, la neumonía por Coxiella burnetii suele consistir en un cuadro clínico relativamente súbito, con fiebre elevada y escalofríos. La cefalea intensa es habitual, acompañando mialgias, dolores abdominales y sensación nauseosa. Los síntomas respiratorios altos, como la faringoamigdalitis o bajos, como la tos irritativa, son frecuentes, quedando más o menos diluidos en el cuadro sistémico, por lo cual esta es una enfermedad más que pulmonar, es sistémica. El diagnóstico se puede hacer a través de la anamnesis, a través de exploración física, de pruebas serológicas como PCR, ELISA, etc., o a través de radioimagen. El cuadro clínico más general encontramos que puede haber aparición de fiebre, más de 37.8 grados centígrados, o puede no aparecer la fiebre. El comienzo es gradual, puede aparecer cefalea, la frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto, hay producción de esputo completo, mialgias, artralgias, manifestaciones extrapulmonares o puede aparecer también diaforesis nocturna. En caso de sospecha de neumonía, es necesario realizar un análisis de sangre para verificar la serología, para hacer pruebas de PCR, inmunofluorescencia, etc. También se puede hacer a través de una radiografía de tórax para verificar si hay infiltraciones pulmonares. También se hace la pulsioximetría para las pruebas de esputo para verificar si hay infección o no. Y en caso de que el paciente sea mayor de 65 años, adicional se le hace una TAC computada, una tomografía computarizada, un cultivo de líquido pleural para ver si se refiere a cuidados intensivos o no. El diagnóstico se hace no cultivable con técnicas habituales. Diagnóstico es fundamentalmente serológico y secuencial. Se hace inmunofluorescencia indirecta. Se hacen las pruebas de ELISA, que es de menor sensibilidad pero más fácil operativamente. La PCR de baja sensibilidad
y solo es útil en fase bacteriémica inicial. Y los diagnósticos. El diagnóstico se hace por tinción, por cultivo, por antigenuria, por técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, o sea, PCR en tiempo real, y por pruebas serológicas. El tratamiento farmacológico de la neumonía típica se basa en 3 tipos de antimicrobianos: macrólidos, fluoroquinolonas y tetraciclinas. El primer grupo que vamos a revisar son las tetraciclinas. Las tetraciclinas son fármacos antimicrobianos de acción bacteriostática. Su estructura química consiste en 4 estructuras cíclicas bencénicas de un anillo naftacén carboxamídico, cuyos anillos se diferencian entre sí por las variaciones en los radicales que contiene el grupo químico básico. Su mecanismo de acción se basa en la unión de la tetraciclina a la unidad 30S de los ribosomas bacterianos para inhibir la síntesis de proteínas. Los mecanismos de resistencia que han desarrollado las bacterias a este tipo de antibióticos es la alteración o incremento de la salida por la bomba proteica en un transporte activo a través de la membrana bacteriana, la protección de los ribosomas por la producción de proteínas que intervienen con la unión de tetraciclinas al ribosomas, y la inactivación enzimática de la tetraciclina. Las tetraciclinas son alternativas excelentes para las infecciones por Mycoplasma pneumoniae, clamidias y algunas espiroquetas. Y aquí en esta tabla se muestra los principales tetraciclinas utilizados en los tratamientos antibacterianos. Los efectos adversos más comunes de este tipo de fármacos son las náuseas, el vómito y la diarrea, que aunque son comunes, no son frecuentes en los pacientes. El siguiente grupo de fármacos a revisar son los macrólidos. Los macrólidos constituyen un grupo de compuestos muy relacionados, caracterizados por un anillo macrocíclico de lactona, casi siempre constituido por 14 a 16 átomos, al que se unen diversos desoxiazúcares que varían su actividad biológica. Su mecanismo de acción es, a diferencia de las tetraciclinas, unirse en vez de la subunidad 30S, unirse a la subunidad 50S del ribosoma, que igualmente inhibe la síntesis de proteínas, pero esta vez impidiendo la asociación de ambas subunidades. Los mecanismos de resistencia desarrollados es la disminución de la permeabilidad en la membrana celular, la producción de esterasas que hidrolizan los macrólidos o la modificación en el sitio de unión al ribosoma. Su espectro es amplio y aquí en esta tabla se mencionan los macrólidos principales utilizados en las infecciones bacterianas por Mycobacterium, Toxoplasma, la citromicina, para la neumonía extrahospitalaria y otros. Sus efectos adversos son similares a los de las tetraciclinas y a este se anexan la anorexia, conservando las náuseas, el vómito y la diarrea. El siguiente tipo de fármaco a revisar son las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas son análogos fluorados sintéticos del ácido anhidríxico con actividad contra una gran variedad de bacterias gram positivas y gram negativas, cuyo mecanismo de acción se basa en la inhibición de la replicación de ADN a través de la inhibición de la ADN topoisomerasa y la inhibición de la DNA girasa. Los mecanismos de resistencia son cambios puntuales en los sitios de unión de la enzima, alteración de la permeabilidad de la membrana y proteínas QNR que protegen la DNA girasa de la unión de las fluoroquinolonas a su sitio de acción. Su espectro igual es muy amplio, solo que se utilizan más para infecciones de vías urinarias que para infecciones de vías respiratorias altas. La más común que se utiliza en neumonías, infecciones respiratorias, es la levofloxacina oral. Una de las principales dudas que surgen a la hora de establecer un tratamiento es si debo dejar ir al paciente a casa o no, y para eso se utiliza una escala muy sencilla que se llama CURB-65, cuyas siglas significan lo siguiente: C, compromiso de la conciencia. Si está comprometida, suma un punto. La U de uremia, de urea
nitrógeno ureico en sangre, que con un valor mayor a 19 miligramos por decilitro suma otro punto. La R de la frecuencia respiratoria igual o mayor a 30 por minuto suma otro punto. La B de presión arterial de sangre sistólica menor a 90, diastólica menor a 60 suman otro punto. Y finalmente está la edad, que si es mayor o igual a 65 años suma otro punto, teniendo un máximo de 5 puntos. Y de acuerdo al puntaje obtenido es que se clasifica o se establece la recomendación para el tratamiento. Entre 0 y 1 es de bajo riesgo y se trata de manera ambulatoria. Una sumatoria de 2 es hospitalización con seguimiento estrecho. De 3 a 5 se trata de una neumonía severa que hay que hospitalizar y considerar la entrada a la unidad de cuidados intensivos. Ahora vamos a hablar de la identificación temprana de la patología. Para esto es importante tener en cuenta varios de los principales indicios de la presencia de una patología y que van a depender de diversas circunstancias. Podemos hablar de las zonas geográficas. Como habíamos mencionado ya en anteriores diapositivas, tiene que ver dónde encontremos a la patología, como si es una zona rural, una zona urbana, en los hemisferios. Hay que recordar que no es lo mismo estar en el hemisferio norte que en el hemisferio sur y que por características climatológicas vamos a tener diferentes concentraciones de población, al igual que las bacterias no vivirán de la misma forma. Las zonas de específica actividad comercial y de hacinamiento, como son contacto con animales domésticos, excrementos de aves, pollos y murciélagos. Esto es importante porque, como habíamos mencionado, varias de ellas son transmisibles por parte de estos vectores que serían ya los animales contaminados. Y por último, el contacto con pacientes ya con una neumonía típica. Ellos van a ser los médicos, enfermeras y todo el personal de salud que interactúe con los pacientes ya enfermos, además de los mismos familiares de estos pacientes. Los datos clínicos que ya mencionaron son una evidente sugerencia del curso de una neumonía atípica. Aquí es importante mencionar que no hay un parámetro exacto para determinar si se trata de una neumonía típica o atípica. Habíamos visto que los cuadros clínicos son muy similares y comparten y se sobreponen varios signos y síntomas. Hay que tener una importante monitorización de las personas inmunosuprimidas, ya que tienen un porcentaje mucho mayor de contraer una neumonía. Para prevenir, bueno, aquí es importante hablar que no hay una prevención sumamente específica, pero sí podemos prevenir las más importantes o las patologías que nos pueden condicionar una neumonía, como son la inmunización para el Streptococcus pneumoniae, que también se conoce como la vacuna de la antiestreptocócica. Varias de las actividades que vamos a poder efectuar en estos pacientes será también la inmunización para influenza o para la población general. Como sabemos, una infección por influenza nos puede condicionar a otras infecciones y también tenemos como evitar el hacinamiento y el lavado de manos. Muchas de estas actividades no son específicas, pero como ya mencionamos, sí pueden prevenir patologías respiratorias. Y hay que tener una importante vigilancia en las personas que trabajan con ganado, con aves o que conviven a diario con los factores de riesgo, como serían los enfermeros, los médicos, los camilleros. Y también tener en cuenta la zona geográfica. Como habíamos mencionado en las anteriores diapositivas, es importante tener en cuenta en dónde vamos a encontrar cada tipo de patógeno y tener en cuenta su prevención.